buen día, soy la alumna Chunga Salarriaga María de los Ángeles, representante del grupo número 1, y hoy mi grupo y yo presentaremos un documental acerca de la novela El Tungsteno. Nuestro presente trabajo se circunscribe dentro de nuestro proyecto emprendedor de difusión cultural que desarrollamos en el curso Cátedra Vallejo impartido en nuestra universidad. Esperamos que esta producción sea de su agrado y contribuya a fomentar la cultura en nuestro país. Tungsteno, una novela de crítica social escrita por César Vallejo. ¿Cuál fue la motivación de César Vallejo para poder escribir esta novela? Su principal motivo relata del siglo XX con la llegada de los americanos a las minas del tungsteno en Quivilca. Es desde allí donde parte la novela, basada en los hechos vividos en esa época. Vallejo nos cuenta cómo existían los abusos, el maltrato, la explotación del hombre por otro hombre, la justicia ancha para algunos y angosta para otros, las leyes inhumanas que estaban a favor de algunos privilegiados y los representantes de la justicia como simples marionetas manipulados por el poder político y económico. La peonada, como la llama Vallejo, encargada de la extracción del mineral, recibía un salario muy bajo que no recompensaba ni su esfuerzo ni el riesgo de vida de cada trabajador. Ellos trabajaban incluso hasta los feriados. La obra El Tungsteno, que fue escrito por nuestro gran representante literario César Vallejo, y después de su retorno a Rusia, implementa la ideología del marxismo y en ello lo plasma en su novela llamada El Tungsteno. Su novela llamada El Tungsteno tiene casi todo el contenido sobre la explotación de los indígenas a mano de las empresas mineras, en este caso una empresa internacional de nacionalidad estadounidense, que surge los hechos en el departamento de Cusco. La novela El Tungsteno se origina en el siglo XX, cuando Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y necesita de este material, el tungsteno, que es de gran ayuda para su armamento, obviamente, en la guerra, pero en ello suceden grandes delitos que cometen, como la explotación laboral, el asesinato. Y obviamente la explotación laboral, a pesar de que estamos hoy en el siglo XXI, se sigue dando. Y esto no cambia. Empezarles a comentar de los personajes principales y secundarios. Obviamente sabemos de que el tungsteno se conforma de una gran variedad de personajes, ¿no? Sabemos de que conforme esto se va desarrollando, las obras van clasificándose entre personajes principales y secundarios y cada uno va desarrollando una función. Tenemos entre ellos a José Marino como uno de los principales, que es el comerciante que tomó la exclusiva del bazar en Quivilca y la contrata de peones para la mina. Un personaje astuto, cínico, tenía una codicia desmedida, se enriqueció a costa de sus engaños y de robos al pueblo. Era gordo y de baja estatura, adulador y servil para sacar provecho. Tenemos a Mr. Tegenhuis, gerente y subgerente de la mina, igual de embaucadores, capaces de todo con tal de conseguir el máximo de extracción del tungsteno para enviarlo a Estados Unidos. Tenemos a Baldomero Rubio, ingeniero de la mina. De este no se tiene tanta característica, sin embargo con imagen se lo puede representar. Tenemos a Leonidas Benítez, el agrimensor de la mina, quien junto con Rubio y Marino conformaron una sociedad secreta de crianza y cultivo. Era tímido, era un estudiante, sabemos de que también era mojigato, según se lo va describiendo en la obra, sin ninguna capacidad también para el comercio, era austero y trabajador. Llevaba una vida extremadamente ordenada y era moralista casi al extremo. Tenemos a Balsari, que era comisario del asiento minero. También despojó de la tierra a los Horas, brazo derecho de Marino. Este personaje se encargaba de castigar y encarcelar a todos los obreros y peones que reclamaban un bajo sueldo y mejores condiciones de trabajo. Isodoro Yepes y Braulio Conchudos, estos indios yanaconas que ignoraban por completo toda organización social y moderna, fueron víctimas de la ausencia estatal. Servando Guanta, el herrero, que este personaje fue un obrero experimentado en muchas luchas contra los patronos. Fue quien también cuestionó el trato a los enrolados y cuando Conchudos murió procedió a agitar al pueblo para hacer justicia. Era un personaje inteligente, tranquilo, sereno y muy solidario.
Ahora vamos a entrar en los personajes secundarios y referenciales. Sabemos de que entre ellos están los Horas, indígenas de Quivilca. Eran cándidos y con una mansedumbre impresionante, generosos al extremo de ceder gratis su fuerza de trabajo y víveres cuando le faltaba a la mina. No tenían ni idea de lo que era el salario, trabajo y todas las cosas del mundo moderno. Ahora también están los peones. Algunos de ellos también sabemos de que se solidarizaban con los Horas, y que obviamente estos se ponían a analizar la situación que ellos sufrían y que le molestaba también en ocasiones la inocencia a tal punto que ellos llegaban a tener y que les caracterizaba. Tenemos al sobrino de Marino, que se llama Mateo Marino. Este es un personaje referencial de igual manera. Tenemos a Graciela, denominada la Rosada, amante de Marino, que también es un personaje referencial. Laura, la mujer de Mateo, odiaba a los hermanos, pero había aprendido algunas formas de vida en los pueblos grandes. El subprefecto Luna, que tenía características de ser cruel y falta de tino. El alcalde Parga, montonero de Cáceres, astuto y ladrón empedernido. El juez de primera instancia, el médico y el párroco, personajes referenciales. Central y mensaje de la obra. El trío amoroso entre los hermanos Merino y Laura, la mujer de Mateo Merino, y el afán de relacionarse con personas nobles de Colca. El arribo de la minería de Colca, en concreto en la zona de Quivilca, para extraer el tungsteno. A raíz de una nueva actividad económica, cambia radicalmente el modo de vida de Colca. De una vida aletargada pasa a un ritmo acelerado. La actividad comercial, los documentos, los contratos, los papeles son de todos los días. Cuando la comitiva minera llega a Quivilca, se encuentra con una población totalmente ajena a los cambios, el modo de vida de la ciudad. Los Horas son esquimados de sus propiedades por Juan Merino, con el visto bueno de todas las comitivas. Texto sociopolítico. El tungsteno puede asimilarse más bien a una propuesta estética de novela social que propugna indicaciones políticas, socioeconómicas y sobre todo morales para los indígenas, a fin de incluirlos en la historia de una nación y de extender hacia ello la noción misma de nacionalidad. En este contexto de afirmación del marxismo, compromiso político y de identificación activa, señala que se publique el tungsteno sin perder la perspectiva del proceso literario capitalista que según él está condenado a la debacle por sus contradicciones ingénitas. Esta verdad peruana muestra una serie de componentes muy distintos a la actualidad sociopolítica de Europa en aquellos años, con proletario incipiente, sin organizar, con sus particularidades lingüísticas, sociales y culturales, sin proyecto social, de construcción de una clase, ni organización, ni estructura política. ¿Cómo presenta Vallejo el poder político en el tungsteno? El poder político es manejado desde las altas esferas del gobierno. Es el presidente quien nombra las autoridades políticas y judiciales del territorio peruano, y en algunos casos influencias en el nombramiento de los párrocos y obispos, quienes serán aliados del poder político. Estas autoridades nombradas antidemocráticamente como alcalde, gobernador, cura y juez, superfecto y prefecto eran los instrumentos serviles del gobierno que velaban por los intereses de los capitales extranjeros, como la Minen Society, empresa minera norteamericana, que saqueaban las riquezas del suelo peruano sin importarles la integridad física de las personas que trabajaban en las minas, los bajos sueldos, las condiciones infrahumanas de trabajo, los actos de injusticia, como el encarcelamiento, el castigo feroz al látigo, los crímenes y la impunidad ante todos los actos que lesionaban los derechos humanos. En el capítulo 1 nos hablan acerca sobre los hechos que sucedieron en Quivilca, donde llega una empresa norteamericana llamada Minen Society. La vida del pueblo desde ese entonces se convierte en una bullicia y alterada por la circulación masiva de los dólares. Los Horas al principio servían como guía para la empresa Minen Society y después pasaron a rendir cuentas hacia ellos. Los obreros insultaban a los Horas diciéndoles indios brutos, indeseables, raza endeble. El capítulo se cierra con una escena donde los personajes Mr. Tai y Weiss toman parte de la violación de Graciela.
La captura de dos indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, el comerciante José Merino, el cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran una inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y la insensibilidad de los vecinos del Colca. El intrépido Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublimación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. La pequeña burocracia de Colca acusa a los indios del derramamiento de sangre. En el tercer y último capítulo de la novela se dedica a discusiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Guanta vaticina una revolución mundial en la que todos los injustos, explotados, serán vencidos, y los indios de todas las partes del mundo serán liberados, aunque Leonidas se aferra desde un comienzo a su creencia, son los intelectuales los que deberían gobernar, y por último Benítez está muy convencido de que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora obrera bajo las órdenes de esta. En el pensamiento crítico de la obra El Tungsteno, muchas personas y autores reconocidos critican el pensamiento ideológico y político que plasma Vallejo en su obra El Tungsteno. En esta ocasión hemos elegido a 3 novelistas. Uno de ellos es Francisco Martínez de Hoyo, que representa a España. Él nos dice de que reconoce a Vallejo como uno de los gran cholos universal de la poesía. También nos dice de que las novelas o obras de Vallejo impactaron tanto en España como en el Perú. Una de sus obras más célebres es El Tungsteno. Nos dice Francisco que fue debido de que escribió César Vallejo por la gran indignación que tenía de su país. Otro autor o uno de los gran célebres de la literatura peruana es José María Arguedas. José María Arguedas nos dice de que gracias a la novela El Tungsteno pudo escribir su obra creativa, la novela y el problema de la expresión literaria. Gracias al Tungsteno pudo escribir sus primeros ensayos. Nos dice que la novela El Tungsteno en el transcurso del tiempo ha venido sufriendo cambios históricos, pero lo que narra la obra aún sigue en la actualidad. Por último, hemos también elegido a José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui nos dice de que César Vallejo fue uno de los más representantes de la literatura peruana y de la poesía, que gracias a él se pudo ser un gran poeta del indigenismo. Valores que se reflejan en la obra El Tungsteno. El primer valor que tenemos que rescatar es el de la perseverancia, ya que el pueblo fue muy perseverante, se levantaron la voz y así lograron liberarse contra los opresores de la empresa europea Mining Society, siendo dicha empresa la causante de miles de muertes por la explotación, la mala alimentación, la falta de descanso, tanto en hombres como mujeres. Continuando con los valores destacados es la valentía. La valentía de Leonidas Benítez junto a Servando Guanta, que gracias a ellos levantaron al pueblo y lograron salir de la opresión que tenían en esta dicha empresa. El siguiente valor es el de la justicia. Servando Guanta Benítez y el apuntador idean un plan para rescatar el pueblo contra el maltrato, y el pueblo se levanta contra los patrones de los maltratos cometidos. Finalmente consiguen la justicia para los obreros, familiares, afectados, entre otros. Y finalmente el valor de la dedicación. Servando Guanta Benítez y el apuntador tuvieron dedicación desde un inicio, ya que junto a ellos el pueblo se levanta para su cometido, ya que sacaron al pueblo adelante para que así no existan las injusticias y sus derechos no sean reprimidos. Al contrario, para que así finalmente puedan vivir en paz y armonía.
Estos serían los valores que nos deja la obra El Tungsteno, y pues agradecerles por su atención y darles las gracias. Llegamos a las conclusiones de que el gran poeta César Vallejo, conocido como el gran cholo universal de la poesía, escribe esta obra El Tungsteno debido a que él un tiempo trabajó con su padre en las minas de Quirubilca, y fue así que él mismo presenció las explotaciones y abusos que se daban de parte de las autoridades hacia los obreros. Fue así que él escribe en España la novela El Tungsteno, ya que la obra El Tungsteno nos narra sobre las explotaciones y sobre los abusos que se les da a los indígenas y obreros por parte de las autoridades y de la empresa norteamericana Mining Society. Lamentablemente, estos hechos que narra la obra aún siguen en nuestra actualidad. Mayormente se da en la parte de la sierra, pero nosotros, los peruanos, no debemos permitir estos abusos y debemos cambiar en uno mismo para así poder darle fin a estas explotaciones y abusos que se dan, que mayormente nosotros lo conocemos o aceptamos como si fuera algo común. Mis compañeros y yo les agradecemos por haber visto nuestro video, y especialmente agradecemos al doctor Rojas Cardosa Noé por habernos inculcado estos conocimientos, ya que es muy importante conocer la historia de uno de los más grandes célebres de la literatura peruana y de la poesía.